revisar algún libro de biología o visitar algún museo de historia natural, nos encontramos que los organismos están dispuestos en un arreglo específico, siguiendo un orden y arreglados regularmente bajo un criterio taxonómico. Tanto en el agua como en cualquier ecosistema natural, nos encontramos que los organismos van a estar arreglados de esta manera, pero para efecto de nuestro estudio los vamos a clasificar con un criterio ecológico utilizando 3 puntos de vista. El primero es de acuerdo a sus hábitos alimenticios o la posición que tienen dentro de la cadena alimenticia. El segundo es de acuerdo a sus hábitats de vida y el tercero es tomando en cuenta la región donde habitan o subhábitat. Según sus hábitos alimenticios, los organismos se clasifican en autótrofos o productores, heterótrofos o consumidores y reductores o desintegradores. Respecto a su forma o hábito de vida, se clasifican en organismos delbentos o bénticos. Son los que tienen alguna relación con el fondo, ya sea porque vivan entre los sedimentos o fijos en algunas rocas del fondo. Perifitón son organismos vegetales o animales fijadas a plantas enraizadas o a otras superficies arriba del fondo. Plancton es una comunidad formada por organismos microscópicos o diminutos suspendidos en el agua, con muy escaso o nulo poder de locomoción. Sus movimientos dependen de las corrientes del agua. Nécton son organismos flotantes capaces de navegar a voluntad desplazándose activamente. Por su propia capacidad de locomoción, pueden evitar las redes para plancton. Neuston son organismos relacionados con la película superficial de la interfase agua-aire, ya sea que vivan caminando sobre ella o colgando bajo esta. En los estanques y en los lagos se distinguen 3 zonas. Zona litoral, región de agua somera con penetración de luz hasta el fondo, ocupada por plantas enraizadas. Zona lidmética es una zona de agua abierta hasta donde logra penetrar sin dificultad la luz. Esta no se encuentra en lagos o estanques pequeños y poco profundos. Zona profunda es el área del fondo o de agua profunda que está más allá de la penetración de la luz. Esta tampoco se encuentra en lagos o estanques pequeños. Cuando queremos aclarar el papel ecológico de un organismo determinado, es importante mencionar su posición dentro de las 3 grandes clasificaciones. Por ejemplo, un alga que vive flotando en una zona de agua abierta la vamos a clasificar como productora del plancton de la zona limnética. Otro ejemplo lo tenemos en un renacuajo que vive cerca de la orilla de un río o de una laguna. Lo vamos a clasificar como consumidor del nécton de la zona litoral. Los principales organismos que se desarrollan en el agua dulce son las algas y en segundo lugar algunas plantas superiores enraizadas. Entre los animales consumidores encontramos 4 grupos. Los moluscos, como los caracoles, los insectos acuáticos, los crustáceos, como algunos cangrejos y los peces. Y en el grupo de reductores, las bacterias y los hongos acuáticos tienen igual importancia en la reducción de materia orgánica o inorgánica. Las comunidades que se encuentran con más frecuencia en los cuerpos lénticos o aguas estancadas son: en la zona litoral encontramos 2 tipos de productores, las plantas enraizadas al fondo o bénticas y el fitoplancton. Normalmente los vegetales acuáticos enraizados forman zonas concéntricas dentro de la zona litoral, reemplazando un grupo a otro a medida que cambia la profundidad del agua, y así tenemos la zona de vegetación emergente, constituida por plantas de raíz cuyas principales superficies fotosintéticas sobresalen del agua.
como las espadoñas y los juncos. Estas plantas, junto con la de la orilla húmeda, forman un importante enlace entre el medio acuático y el medio terrestre. Muchos animales los utilizan como alimento y refugio, proporcionando a los insectos acuáticos un eficaz medio de entrada y salida del agua. En la zona de plantas de raíz con hojas flotantes que llegan a la superficie, se encuentran los lirios de agua o ninfas. La superficie de las hojas proporciona un lugar apropiado para el reposo y desove de muchos animales. La zona de vegetación sumergente está formada por plantas enraizadas, sumergidas en parte o totalmente. Sus hojas tienden a ser delgadas y finamente divididas, como la cola de zorra y la elodia. En los cuerpos de aguas poco profundas o someras y en los climas cálidos y tropicales, estas plantas crecen tanto que se convierten en verdaderas plagas, entorpeciendo la circulación de los botes y la pesca. La primera reacción del hombre es combatirlas con herbicidas, pero lo más recomendable es aprovecharlas en la alimentación de animales domésticos por su alto valor nutritivo. Entre los productores no enraizados de la zona litoral se encuentran muchas especies de algas, algunas flotando tanto en la zona litoral como en la limnética, a veces asociadas o fijas a plantas de raíz. Mientras que las de zona limnética se caracterizan por sus adaptaciones para flotar mejor. Las comunidades de zona litoral son albergue de una gran variedad de animales. Más que en otras, aquí los 5 hábitos de vida están bien representados. En el fondo, debajo de él o en los desechos de las plantas, ya sea en reposo o moviéndose, se encuentran cangrejos, almejas o algunos caracoles y pertenecen a los bénticos. Entre las formas del perifitón encontramos caracoles de estanque, libélulas, algunos protozoarios y larvas de insectos. El nécton también es abundante y se encuentran escarabajos, ranas, salamandras, tortugas y serpientes de agua que son casi exclusivos de la zona litoral, mientras que los peces se mueven entre la zona litoral y la limnética. Sin embargo, la mayoría de las especies permanecen más tiempo en la zona litoral, estableciendo territorios y criando en ellos. El zooplancton de la zona litoral es característico y difiere del de la limnética por la gran variedad de crustáceos más pesados y menos flotantes, que a menudo se adhieren a las plantas o reposan en el fondo cuando no están moviendo activamente sus apéndices. Un ejemplo es la pulga de agua y algunos copépodos. El néuston litoral consta principalmente de insectos acuáticos como escarabajos de la familia Geridae y diversas larvas de mosquitos que permanecen suspendidos en la superficie del agua. Los productores del fitoplancton de la zona limnética son algas. La mayoría de las formas limnéticas son microscópicas y no llaman la atención del común de la gente. Muchas de estas formas tienen apéndices u otros elementos que los ayudan a flotar. Por otro lado, la turbulencia o los movimientos de las corrientes de agua, ocasionadas por diferencias de temperatura, ayudan al fitoplancton a mantenerse cerca de la superficie, donde la fotosíntesis es más eficaz. El zooplancton limnético es diferente al que se encuentra en la zona litoral y está más adaptado a la flotación con apéndices más largos. El nécton limnético consta casi en su totalidad de peces, encontrándose especies semejantes a los litorales. En la zona profunda, como no hay luz, sus habitantes dependen para su alimentación básica de la zona limnética y litoral. Los organismos de esta zona son bacterias y hongos, muy importantes en la interfase agua-fondo, en donde se acumula la materia orgánica.
También se encuentran algunas almejas tumifex, estos últimos especialmente en lagos contaminados con aguas negras. En los ríos se reconocen primordialmente dos zonas. La de los rabiones, región de agua somera, donde la velocidad de la corriente es bastante grande como para mantener el fondo limpio de lodo y de materiales sueltos, quedando libre un sustrato firme normalmente rocoso. Solo pueden existir aquellos organismos bénticos o del perifitón que se adhieran fuertemente al sustrato firme con ganchos, pinzas o ventosas, o bien algunos organismos del nécton que son vigorosos nadadores, cuyos cuerpos largos y aplanados, como los de algunos peces, les permiten vencer la fuerza de la corriente. La segunda zona es la de charco. Aquí se encuentra agua de cierta profundidad, donde la velocidad de la corriente es mínima y el fango y otros materiales tienden a depositarse en el fondo, propiciando que éste sea blando y lodoso, poco favorable para las formas bentónicas que se adhieren, pero en cambio, favorable a las formas que se entierran, a los nadadores activos del nécton y en algunos casos al plancton. La clasificación de los organismos de agua dulce, según sus hábitos alimenticios, son autótrofos o productores, heterótrofos o consumidores, reductores o desintegradores. Según sus hábitos de vida, bentos, perifitón, plancton, nécton, neuston. según su región o hábitat, De zona litoral, de zona limnética, de zona profunda.